desde luego ponerse muy brillantes. Hay un tema que me parece que habría que profundizar un poquito en los que tenemos pendientes a los tres ponentes. La problemática de los profesores, de los maestros, que es todo un tema. El asunto de los salarios, el asunto de los ingresos vía estímulos diferentes a la actividad docente, que tiene que ver con beca del SBI, beca por desempeño, beca, etcétera, que muchas veces distraen del trabajo sustancial al docente. El asunto del envejecimiento de la planta, no sé, creo que ese es un problema general de todas las instituciones, donde no ha habido un proceso de renovación ordenado y muchas se encuentran con una planta docente envejecida que, bueno, pues que tiene ahí un conflicto del manejo de nuevas tecnologías, de dominio, pues en realidad del conocimiento actual, ¿no? El asunto de la contratación de jóvenes, a veces el problema de que por disposiciones a veces externas a las universidades hay limitaciones para contratar profesores jóvenes. ¿Cómo ven? ¿Qué podrían ustedes decir de esta problemática específica del docente universitario? Gracias. Definitivamente una pregunta de mucho fondo y la verdad pues son problemáticas que muy probablemente se atienden o se tratan con profundidad suficiente en diferentes foros o en diferentes instancias. Empezaré tal vez con el punto relacionado con la planta docente actual y voy a tomarlo así, el envejecimiento gradual, la problemática relacionada con la poca disponibilidad que tenemos de nuevas plazas para reponer las que se pierden por jubilación, entendiendo que en el buen sentido que se pierden. Desde luego que reconociendo pues, la importante labor de la gente que ha estado ya muchos años en la academia y que bueno, pues ha dejado su vida y una dedicación muy importante. En ese sentido, no desconozco cuál sea la política, cuál sea la manera en la cual las diferentes universidades públicas han logrado avanzar en este aspecto. Al interior de la ciudad de Guanajuato tenemos una situación bastante compleja. Y debo decir que al día de hoy no tenemos una solución, lo que nos pone en una situación crítica. Los logros sindicales al interior de la división son tales que cuando un profesor logra los créditos correspondientes en términos de antigüedad, etcétera, para jubilarse, retiene su plaza. La plaza no se sustituye. Entonces, déjenme ponerlo de esta manera. El profesor se va y nos queda un hueco en la universidad. Y eso es muy crítico para nosotros como universidad estatal y en particular la ciudad de Guanajuato. Muy probablemente la experiencia que creo en su momento alguien podrá compartir sea diferente en otras universidades, pero se aplica, es la manera en que aplica con nosotros en la ciudad de Guanajuato. Y no hay al día de hoy una manera clara en la cual, digamos, vamos a tener ese problema resuelto, no lo hay. En el caso particular, si me permiten compartir algunas cifras, en el caso particular de la División de Naturales Exactas, contamos al día de hoy con alrededor de 130 profesores de tiempo completo, distribuidos en 6 departamentos. Hay algunos departamentos que tradicionalmente son más antiguos, algunos que se han generado recientemente, por lo tanto la problemática se centra en particular en algunos de ellos. Y básicamente podríamos decir que de aquí a 3 años prácticamente el 50% de la planta docente estaría con el derecho de optar por la jubilación. Entonces sí es un problema muy serio, es un problema que las autoridades a nivel de rectoría están analizando, pero no hay al día de hoy una respuesta de cómo en algunos años van a resolver esa problemática. Eso hace muy complejo
toda la situación alrededor de la universidad, porque voy a también ponerlo de esta manera, la presión externa de incrementar matrícula o de conservar la matrícula, pues nos crea una situación ahí difícil, porque entonces no vamos a tener los profesores el número adecuado para seguir manteniendo esa situación. Entonces, no hay respuesta todavía al interior de la ciudad de Guanajuato. Y con respecto a nuevas connotaciones, definitivamente la Universidad de Guanajuato, como muchas universidades, estamos respondiendo también, me parece, a las demandas externas, y el sistema en lo general nos impone que una nueva plaza pues deba tener, o sea, la persona que se contrate debe tener ciertas características, en particular características que dan más peso al componente de investigación en el perfil del profesor. Esto es un profesor con un nivel doctoral, de preferencia con una estancia postdoctoral, pero que se haya destacado a nivel de investigación, que se demuestra a través de la producción científica, papers, etc. La docencia, si bien para nosotros, por ser pública, es plaza, pues son condiciones que hay que cumplir. Y bueno, en términos generales, los profesores en general, relacionados con los salarios, relacionados con la pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores o algún otro tipo de reconocimiento de la SEP, perfil PROMED, etc. Desde luego que la experiencia en Ciudad de Guanajuato ha sido que, si bien el profesor se le exige, porque el perfil del profesor es: un profesor debe ser docente, un profesor debe ser investigador, un profesor debe ser extensionista, un profesor debe ser gestor y además un profesor debe ser tutor. Entonces es un profesor que debe tener un perfil muy amplio, se demanda de él muchas cosas, pero solo tiene 24 horas al día. Si le queda algo para dormir, las usará para eso. Entonces, con todas esas demandas, entendemos que el Sistema Nacional de Investigadores se ha convertido también en una de las metas que la institución persigue, porque eso contribuye a los indicadores de una universidad. Las universidades, en el contexto de las evaluaciones a nivel nacional, pues siempre se preguntan por el número de investigadores con reconocimiento en el SNI, con reconocimiento PROMED, etc. Entonces la presión sobre el profesor para no solo lograr ingresar al Sistema Nacional de Investigadores, sino mantenerse en el Sistema Nacional de Investigadores son fuertes. Y eso parece estar realmente desvinculado de una política clara al interior de nosotros como universidad. ¿Por qué? Porque de repente tenemos políticas que dicen, bueno, pues un profesor de tiempo completo estará obligado, como ya se mencionó aquí. En esta universidad hay un rango entre 8 horas a 16 de hora frente al grupo. Entonces, pues, ¿y de qué depende? ¿De qué depende? Bueno, depende entonces del nivel de acreditación, es decir, un profesor con un reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores, con un reconocimiento PROMED, si es nivel 1, si es nivel 2, pues conforme va avanzando en ese escalafón, pues tiene, por así decirlo, la posibilidad de dar menos horas frente al grupo para poder dedicar ese tiempo a la investigación. Pareciera entonces contrario, parece que son políticas contrarias, que las políticas internas lo que de alguna manera están haciendo es, bueno, tú tienes que dar este número de clases, pero habrá que reconocer, por otro lado, que a alguien que se le asignen 16 horas de clase, las horas que tiene que dedicar para la preparación de la clase pues no están contadas. O sea, si alguien tiene 16 horas de clase a la semana, de las otras 40 que le restan de acuerdo a su contrato, pues las tendrá que dedicar a investigación, extensión y el resto de las funciones. A la preparación del curso, no, eso no estamos contando. Entonces será responsabilidad del profesor realmente cómo hace para preparar su clase. Entonces, sí creo que tenemos una situación no muy clara al interior de las universidades
respondemos por un lado a la situación externa y por otro lado pues tenemos que imponer al interior algunas políticas de asignación de cursos, porque también tenemos una presión muy fuerte de tipo presupuestal. ¿De dónde viene la necesidad de que un profesor dé cierto número de clases, cierto número de horas? Bueno, porque la universidad ya no puede pagar tiempos adicionales a profesores que vengan y nos impartan una materia. Si bien es importante considerarlos, pero de repente la universidad se ve con una presión presupuestal y creo que todo gira en torno a esa situación. No se ve al día de hoy como tengamos una respuesta a todo esto, simplemente estamos avanzando, exigiendo, sí, mucho a los profesores. Los profesores se están desgastando mucho por querer mantener su sistema de investigadores y además realizar esas funciones que ya describimos, esos 5 dimensiones que pues le dan a nuestros profesores, creo que una calidad mucho más allá de lo que podríamos decir, bueno, eso es un super profesor. Creo que son profesores que sí están completamente dedicados a la academia. Y si además llegamos y decimos, ¿saben qué? No hay presupuesto suficiente. Profesores, por favor, del tiempo que les quede, busquemos la manera de generar recursos externos. ¿Para qué? Pues para que puedan trabajar. Entonces, sería una dimensión adicional que creo sí sería en muchos casos difícil, porque habrá que reconocer la vocación, ya dentro de un profesor en la universidad pues tiene una vocación que se puede decantar más hacia el aspecto docente, el aspecto de investigación, etc. No negamos que habrá gente que tenga esa vocación de vincularse, de generar proyectos y generar recursos frescos que son realmente muy necesarios. Sí son necesarios. Entonces, pues la verdad no había una respuesta clara, es más bien compartir con ustedes la problemática. Esa es. Perdón. Gracias. La visión del TEC, ¿cuál sería? Bien, yo pienso que la respuesta del doctor Nicolás fue muy brillante y muy detallada. Es una situación compleja. No me toca a mí directamente estar encargado de la administración de profesores, pero lo que yo puedo comentar tal vez es que el asunto del envejecimiento de la planta de profesores es un asunto pues difícil, no tiene una solución inmediata ni un escenario de universidades públicas, ni en nuestro caso en una universidad privada. Tal vez lo que ha funcionado un poco en el TEC de Monterrey ha sido la figura del profesor de cátedra, que es un tipo de profesor que no está directamente contratado como parte de la planta docente del instituto, pero que tiene oportunidad de ir cumpliendo con su vocación, por un lado, que a fin de cuentas este trabajo de docente es un trabajo que se hace realmente por vocación, no por encontrar no porque sea económicamente muy redituable, pero se le da la oportunidad a jóvenes que empiezan a adquirir experiencia en el trabajo docente y que en cuanto exista esa oportunidad de que se incorporen a la planta productiva, pues se cuentan con gente que ya tiene cierta preparación, cierta experiencia, ciertos caminos recorridos para poder ir retomando un poco la planta docente. Gracias. Partiendo de la idea de que la enseñanza de la química tiene características especiales, me gustaría saber si existe algún modelo que implique la evaluación de los profesores, una evaluación específica de los profesores de química en cada uno de sus aspectos.
Y si es que existe eso, y se ha hecho antes, me gustaría saber los resultados que se han obtenido, principalmente aquellos que nos van a marcar algo crítico, algo que tenemos que trabajar o que tienen que trabajar los docentes para resolver esa problemática. Es la primera pregunta. Tengo otra además, que si los modelos educativos relacionados con las carreras de química tienen alguna relación con la vinculación con la educación media superior. Gracias. Bien, a lo mejor para fines de dar una respuesta tal vez más concreta y precisa en términos de la evaluación de profesores. Voy a comentar lo que hacemos nosotros. Desde luego que yo entendería que las experiencias son diferentes, pero la evaluación que hacemos nosotros realmente, digamos que los resultados de esa evaluación no se retroalimentan para fines de los programas educativos. No sé si por ahí va la pregunta, la respuesta es no tenemos un esquema claro en el cual hagamos una evaluación que nos sirva para retroalimentar programas educativos. No de manera directa, de manera indirecta, sí. ¿Cómo? Año con año, en periodos ya establecidos en esta universidad se realiza una evaluación del desempeño académico, que incluye pues la parte docente, la parte de investigación, extensión y todas las dimensiones que habíamos comentado anteriormente. Se evalúa y se cuantifica. En ese sentido podría ser un poco frío este esquema de evaluación. Esto es, un profesor, dependiendo de su nombramiento, dependiendo de su nivel de reconocimiento, de acreditación en el FNI, en el PROMEP, pues estaría obligado a tener cierto nivel de producción. Entonces, se cuantifica de esa manera. ¿Cuántas horas da un profesor? ¿Cuántas publicaciones ha tenido? ¿Cuántos congresos ha asistido? ¿Cuántos proyectos de investigación se han financiado? ¿Cuántas tesis ha dirigido? Etcétera. De esa manera es la evaluación, que puede ser un tanto fría. Ahora, ¿cómo podría ser la manera en la cual nosotros las evaluaciones las usamos para fines de retroalimentación al programa? Junto con esta evaluación fría, numérica, de un profesor, tenemos una evaluación que hacen los estudiantes del desempeño del profesor en el aula. Y esa evaluación sí es fundamental. Cuando la evaluación no es positiva, entonces el comité encargado de hacer la evaluación anual emite un dictamen negativo del desempeño del profesor. ¿Cuáles serían las consecuencias? Bueno, que la administración tiene que actuar en consecuencia. Un profesor con una evaluación docente negativa, pues tendrá que se le tendrá que dar el seguimiento adecuado y se tendrán que tomar las medidas correspondientes. Eso sería la única manera en la cual, digamos, estaríamos afectando el modelo educativo, el programa educativo. Y entiendo que la pregunta tiene mucho fondo, en el sentido de que si esa evaluación de alguna manera nos permite utilizarla para la retroalimentación del programa en sí. Y bueno, pues no es al día de hoy, no lo tenemos así, pero la verdad que la idea me queda y sería algo muy importante poder implementar. La siguiente pregunta sería vinculación. Le pediría por favor... Con la educación media superior. Con la educación media superior. Bien, si la Universidad de Guanajuato es una universidad que tiene, por un lado, la educación superior, pero por otro lado tiene un esquema de educación media superior. Al día de hoy el sistema de educación media tiene 10 preparatorias en el estado que pertenecen a esta universidad.
En el pasado sí ha habido acercamiento, pero debo decir que es desafortunado que la relación se ha perdido gradualmente con el nivel medio superior, al punto tal que pues, hemos entablado algunas pláticas para tratar de restablecer esa relación, porque lo que nos ha pasado a nosotros al interior de la universidad es que incluso los programas de preparatoria para las gentes que están interesadas en tomar o continuar una carrera relacionada con la química, pues los estudiantes a nivel preparatoria incluso no necesariamente cursan las materias básicas de matemáticas, física y química. Entonces, sí estamos en una situación también en ese sentido delicada, porque los estudiantes que tenemos, si bien podrían ser estudiantes brillantes, pero no traen los elementos suficientes. ¿Y cuál es la consecuencia? Bueno, que al ingresar, desde luego que esto me llevaría a otro punto, pero probablemente sea otra pregunta, porque si alguien no tiene los elementos necesarios, básicos de matemáticas, física y química, ¿cómo pasa un examen de admisión? Entonces, eso me llevaría a lo mejor a otro tema, puede no ser un tema que ustedes quieran aquí comentar, pero la consecuencia es que nosotros al interior ya cuando estamos llevando a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje, pues nos encontramos con muchas limitaciones. Y el resultado es que pues, el índice de reprobación es muy alto, lo que nos ha llevado a pensar en qué estrategias debemos implementar, pero realmente la estrategia es esa, regresar a si la universidad también es dueña de este nivel medio superior, pues qué mejor que hubiera esa coordinación, pero la verdad es que sí tenemos que restablecerla.